Bueno, muy bien. Espero que se encuentren bien y que estén pasando bien estos días de pandemia. Nosotros hoy, en nuestra clase del día de hoy, vamos a trabajar métodos de control social. Y antes de pasar a ver otras diapositivas, conviene, ya que control social lo vamos a trabajar bastante, hacer referencia a qué entendemos cuando hablamos cuando hablamos de la palabra, utilizamos la expresión métodos. Podemos decir que es una expresión, una palabra de origen griego y que lo que significaba en su origen, y aún hoy, en cierto sentido, lo sigue significando, significando, es el de caminos. Cuando hablamos de métodos, en su origen, estamos haciendo referencia a los caminos. Caminos para hacer algo. Entonces, si nosotros estamos trabajando métodos de control social, lo que vamos a estar trabajando son los distintos caminos que existen para controlar a la sociedad. Pero la sociedad es un concepto muy difuso y muy grande. Por tanto, podemos decir, para analizar ya de entrada el título del contenido de la clase del día de hoy, que podemos decir que son los caminos para controlar a las personas y a las organizaciones que viven dentro de la sociedad. Decimos entonces que son los caminos para controlar a las personas y a las organizaciones que viven dentro de la sociedad. Pero nos queda un tercer enigma, que es el control. ¿Qué es el control? Y podemos decir que control, podemos utilizar esta palabra como sinónimo de gobierno, o como sinónimo de encauzamiento o de manejo. Vamos a utilizar la palabra gobierno. Entonces diríamos, analizando el significado del título del tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Los métodos de control social pueden ser vistos como los distintos tipos de caminos mediante los cuales se gobierna o se intenta gobernar la conducta interna o externa de las personas y de las organizaciones que se encuentran dentro de la sociedad. Y esto mismo que acabamos de mencionar lo podemos ver en una definición o en un concepto, aunque concepto y definición son cosas diferentes. La definición es más breve, por definición, por definición es más breve. Podemos decir, retomando un poco lo que nosotros trabajamos, que son, y dicho expresado con otras palabras, que nunca está de más expresar lo mismo con otras palabras, o más o menos lo mismo con otras palabras. Podemos decir que son las distintas formas mediante las cuales, los distintos caminos mediante los cuales se gobierna o se intenta gobernar a los individuos. Ahora, ¿quiénes intentan y quiénes gobiernan la conducta de las otras personas y de las organizaciones que se encuentran dentro de la sociedad? Bueno, a quienes intentan o gobiernan la conducta, controlan la conducta de las otras personas, se las conoce como agentes de control social. Y si bien la clasificación de estos agentes de control social puede ser muy diversa, nosotros vamos a centrarnos en dos grupos, por así decir. Podemos decir que estos agentes de control social son los individuos aislados, o pueden verse como individuos aislados, y pueden verse estos agentes de control social, estas personas que ejercen control social, como organizaciones sociales. ¿Quiénes ejercen control social? Dentro de este apartado que hicimos de individuos. Nuestros padres, nuestros profesores, los maestros, los médicos, nuestros amigos, nuestros novios, nuestras novias. Ejercen control social sobre nosotros, lo que algunos consideran microcontrol social o control social cara a cara. Ahora, si bien la expresión control social puede
despertarnos en la imaginación una connotación o un significado negativo, no necesariamente todo control social tiene esa carga negativa, que en principio muchos de nosotros, sin querer queriendo, le podemos adjudicar. Control social es lo que hacen nuestros padres con respecto a nosotros cuando somos muy pequeños y necesitamos ser educados en determinado tipo de prácticas. Cuando nuestros padres nos insisten hasta el hartazgo, mirá antes de cruzar la calle, están ejerciendo cierto tipo de control social sobre nosotros. Cuando los padres nos insisten hasta el hartazgo o nos dejan sin postre, si nosotros no nos cepillamos los dientes después de comer un dulce o después de cada comida, están ejerciendo tipos de control social. Y sin embargo, no podemos decir que esas formas de control social, en principio, podamos considerarlas como negativas. Lo mismo ocurre con los profesores, maestros, médicos, policías, feriantes, amigos, no con los asaltantes, por supuesto, en los cuales las estrategias que utilizan no necesariamente las podemos ubicar como un ejercicio negativo para, con lo que respecta a nuestro desarrollo intelectual y físico, es decir, una mayor capacidad de libertad o una búsqueda de libertad del otro mediante, aunque parezca contradictorio, el control social. Bien, pero además de los individuos, que es quizás una de las formas más visibles en las cuales percibimos este control social, también ocurre que las organizaciones sociales ejercen estas técnicas, estos métodos que vamos a trabajar de control social. Y cuando hablamos de organizaciones sociales, ¿de qué estamos hablando? De lo que la propia palabra indica, de grupos de personas que están organizados. Ahí tenemos una organización social. Cuando hay un grupo de personas que está organizado, tenemos una organización social. No nos vamos a meter en organizaciones sociales informales y formales, será tema de otra, ni siquiera de este año, de otro año. Bueno, ¿y a qué organizaciones sociales podemos encontrar que ejercen estos métodos de control social cuyo objetivo es gobernar la conducta o ciertas áreas de la conducta de los individuos? Bueno, en primer lugar, al gobierno. Si el gobierno es la organización que manda dentro del territorio de un Estado, podemos definirlo así, no es de extrañarnos, no nos debería llamar demasiado la atención que utilice técnicas de control social. Ahora, estas técnicas no son las mismas, las que utiliza, sea el gobierno que sea, un gobierno democrático, que el que utiliza una dictadura. En un caso tiene ciertos límites y ciertos caminos por los cuales transitar, y en otro lugar, si bien tiene ciertos caminos por los cuales transitar, puede terminar y de hecho han terminado en graves violaciones a los derechos humanos. Por tanto, podemos decir que en las dictaduras este control social está desbordado, desbocado, para mencionar una palabra que creo que es acertada. Bien, este ejemplo del gobierno como una organización social encargada de aplicar ciertos métodos de control social, totalmente, sí, lo podemos entender claramente. Ahora, con la pandemia, por ejemplo, se pueden establecer multas a las personas que anden sin tapabocas. Pongámosle un caso en el cual se establezcan multas a las personas que anden sin tapabocas. Bueno, ahí tenemos ciertos mecanismos de control social que son utilizados por el gobierno. Pero también, además del gobierno, el gobierno no es la única organización social que podemos encontrar dentro de las sociedades. Además de los gobiernos, podemos encontrar, por ejemplo, las empresas. No vamos a hablar de cada una de las distintas técnicas porque es lo que vamos a ver a continuación. Estamos solo mencionando las organizaciones sociales que ejercen algún tipo de control social sobre ciertas áreas de las actividades de los individuos.
Los gobiernos, las empresas, las iglesias, las instituciones educativas, los medios masivos de comunicación, son todas organizaciones sociales que ejercen control social sobre los individuos, que intentan y logran, en muchos casos, gobernar la conducta de los individuos. Ahora, si ustedes se fijan, al principio, aquí, decíamos métodos de control social, pero vieron que hicimos un análisis de todas las palabras. Bueno, ahora no vamos a hacer un análisis de las palabras, vamos a hacer un análisis de una letra. Sí, esta que está aquí. Dice métodos de control social. Dice métodos. Es decir, está usando el plural. ¿Y qué significa plural? De pluralidad significa muchos. Estaba pensando si incluía también la diversidad, pero en principio no incluye necesariamente la diversidad, sino la cantidad. Aunque en ciertos contextos incluye cantidad y diversidad. Métodos. Es decir, que si nosotros decimos son las técnicas o las estrategias que utilizan las personas y las organizaciones para controlar la conducta de las personas, para gobernar la conducta de las personas, no hay solo una, hay varias. ¿De qué va a depender qué tantas qué tantas haya? Y bueno, de la teoría del libro, para simplificarlo, del libro o del texto que nosotros leamos. Hay muchísimas, son temas que se vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, por tanto, clasificaciones hay un montón. Nosotros vamos a trabajar una que tiene dos virtudes, es bastante efectiva y es bastante simple. Y tiene esas dos cualidades, bueno, vamos a tomarlo, porque son dos cualidades muy apetitosas. Bien, entonces, vamos a presentar estas dos, tampoco podemos hacer un video muy largo. En primero, podemos decir en líneas generales, mediante este sistema de clasificación que vamos a utilizar, que hay dos métodos básicos de control social. Por un lado están los métodos persuasivos, vamos a sacar la palabra estrategias, técnicas, estrategias y estrategias, técnicas, métodos y estrategias tienen significados diferentes y no deberían ser confundidos. Métodos persuasivos, aunque en este curso vamos a utilizarlos. Es un curso de tercer año de ciclo básico, vamos a utilizarlo como sinónimo, pero les advierto que no son lo mismo. Técnicas es algo más concreto, métodos es algo que tiene una conceptualización teórica mayor, metodología es una expresión que tiene una carga teórica aún más elevada, y estrategia es como la planificación de las metodologías, los métodos y las técnicas. Esa podría ser una definición aceptable o una distinción aceptable entre estos términos. Bueno, entonces decimos, hay dos métodos básicos de control social, los métodos persuasivos y los métodos coactivos. En líneas generales, y antes de meternos a investigar, a desarrollar cada uno de ellos, podemos decir que los métodos persuasivos no implican el uso de la violencia o de lo que se considera tradicionalmente como violencia. Y los métodos coactivos sí utilizan la violencia. ¿La violencia para qué? ¿La violencia para qué? Bueno, para lograr que las otras personas hagan lo que esa persona o esa organización quiere. Por ahora vamos a arrancar con los métodos persuasivos y vamos a dejar los métodos coactivos para más adelante. Tema métodos coactivos que retomaremos más adelante cuando veamos las características de las normas jurídicas y algunos otros temas que nos van a tener entretenidos durante el desarrollo del curso, más adelante. Métodos persuasivos. Recuerden, estamos trabajando métodos de control social y vamos a trabajar, en primer lugar, dentro de esos métodos, dijimos que es plural, vamos a trabajar los métodos persuasivos. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los métodos persuasivos? Estamos hablando de esos caminos que utilizan las personas y las organizaciones sociales para controlar, para gobernar la conducta
de las personas y de los grupos que viven dentro de una sociedad. Pero estos caminos, estos métodos, cuando hablamos de métodos persuasivos, no implican el uso de la violencia, ni física ni psicológica. Un ejemplo sería, hay muchísimos ejemplos, pero un ejemplo sería, como método persuasivo, para que veamos cómo se puede controlar la conducta de las personas sin usar la violencia física o psicológica, que, y lo tienen por ahí más abajo, en los supermercados, no importa dónde ustedes vivan, en qué departamento de la República Oriental del Uruguay vivan o en qué país del mundo vivan. Cuando ustedes ingresen a un supermercado, lo más probable es que los productos esenciales, leche, carne y pan, se encuentren al final del supermercado. Al final del supermercado. En la punta opuesta a la entrada. ¿Y por qué sucede esto? Sea cual sea el país y sea cual sea el lugar donde nosotros vivamos, el barrio donde nosotros nos encontremos y vayamos a ese supermercado. Ocurre esto porque sí, porque como son los productos más requeridos por las personas, los que prácticamente todos compramos cuando entramos al supermercado, los que van al supermercado, algunos siguen la tradición de los almacenes de barrio, que en lo personal me resultan bastante más simpáticos. Cuando uno entra a un supermercado y esos productos esenciales se encuentran en el fondo, tienen que recorrer todo el supermercado para llegar a esos productos. ¿Y para qué al dueño del supermercado le interesa que nosotros recorramos todo el supermercado para ir a comprar un pan y 2 litros de leche? Porque si nosotros recorremos todo el supermercado, tenemos más posibilidades de tentarnos con algún producto e incluirlo en nuestras compras cuando entramos por la puerta de ese supermercado no teníamos pensado adquirir. Ahí tenemos típica técnica de control social de cómo se puede gobernar la conducta de un individuo sin utilizar la violencia, en el sentido tradicional de la expresión, sin utilizar la violencia ni física ni psicológica para lograr que ese individuo termine haciendo lo que nosotros queremos que haga. Otro ejemplo similar, hay una cantidad enorme de ejemplos, ni de cerca vamos a mencionar todos, porque son miles, como dijimos en algún momento. Otro ejemplo puede ser ciertos espejos en ciertas tiendas de ropa. Estos espejos están levemente modificados para que la persona que se refleje en ellos, que entre al probador, cierra la cortina o la puerta y se mete para dentro del probador y se cambia los pantalones para que al mirarse en ese espejo con esa ligera deformación casi imperceptible y con esa iluminación, la persona que se refleja en esos espejos, con esa leve deformación, parezca más delgada. Entonces diga, wow, este pantalón me queda de pelos, me queda espectacular. Y sin embargo, ¿por qué no decirlo? Está siendo, en cierta forma, engañada en su buena fe. Esas son estrategias de control social que, en un sentido tradicional de la expresión, no implica el uso de la violencia, ni física ni psicológica. También podemos ver estas técnicas o estos métodos de control social utilizados por las agencias de publicidad. Si nosotros, imaginemos 3, 4 marcas, no vamos a mencionar porque capaz que ahí bloquean el video en YouTube, así que no las vamos a mencionar, vamos a autoaplicarnos censura. Pensemos en marcas de championes. En Uruguay, championes son lo que en otros países se conoce como zapatillas deportivas. Y pensemos las 3, 4 marcas más conocidas de todos. La de la pipa, la de las 3 rayas, la del puma saltando. Y pensemos la publicidad que nosotros vemos.
de esas marcas en la televisión, vamos a ver que de toda la realidad que rodea a esa marca, a ese campeón, a esa zapatilla deportiva, lo que nos va a mostrar la publicidad es solo un fragmento de esa realidad. Y va a mostrar el fragmento más conveniente para los intereses económicos de esa marca, de esa empresa. No nos va a mostrar, por ejemplo, que en ciertos países asiáticos, principalmente las encargadas de coser y de fabricar esos championes, esas zapatillas deportivas, son mujeres. Y que a esas mujeres se les paga en esos países asiáticos, se les paga el salario mínimo. Y que en esos países asiáticos esas mujeres no tienen, por ejemplo, beneficios como licencia por enfermedad. O que las empresas en esos países no realizan lo que se llama aportes jubilatorios. ¿Qué son los aportes jubilatorios? Los aportes que permiten a una persona luego de determinado tiempo poder jubilarse. Esa realidad y la subcontratación, temas que son interesantes, por ahora no lo vamos a trabajar, van a tener que esperar unos añitos más para ver esos temas, el de la subcontratación. Esos temas desaparecen de la publicidad. No están presentes en la publicidad. Son un hecho. Basta buscarlo en internet, leer artículos, informes académicos para constatar la existencia de esta realidad. Hay documentales. Sin embargo, estos fenómenos sociales y económicos no existen en la publicidad. Si nosotros de todo un fenómeno complejo solo mostramos la parte más importante o la parte que nos beneficia a nosotros y descartamos, dejamos fuera la parte que nos perjudica, que nos haría quedar mal parados, podemos decir que de alguna manera la ocultación de información importante y la presentación de solo la información que nos sirve, podemos decir que es una forma de mentir. ¿Con qué objetivo? Con el hecho de generar de que las personas apoyen esas marcas de la siguiente manera, teniéndolas bien consideradas y comprándolas. Por ejemplo, lo que hay es una asociación entre estas marcas y el deporte. Intentan en todo momento formar como un triángulo virtuoso: éxito, deporte, marca. Si nosotros a ese triángulo virtuoso le agregamos las malas condiciones de las personas que fabrican eso, ya el triángulo se descalabra todo. Bueno, ahí tenemos ejemplos de cómo, mediante sistemas persuasivos, la conducta de las personas es controlada, sin requerir en principio el uso de la violencia. Vamos a un último ejemplo y ya nos vamos a los métodos coactivos, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en los métodos persuasivos, nos vamos a ir a los métodos coactivos. Los casinos. No sé quiénes de ustedes han entrado a un casino, yo he entrado 2 o 3 veces, no a jugar, sino a ir al baño o a ver cómo están, cómo son físicamente por ahí. No son lugares recomendables, son lugares bastante turbios, por así decirlo, por más que esté todo brillante, hay como una atmósfera media decadente en los casinos. Pero estas empresas, estamos hablando de empresas, podemos hablar de los medios de comunicación, del gobierno, una cantidad de cosas, pero nosotros tenemos un tiempo acotado, así que quien quiera investigar un poco más requiere de manera, yo diría, obligatoria, leer la ficha de lectura que acompañan estos videos y, bueno, tratar de profundizar los temas y hacerme las preguntas pertinentes llegado al caso. Vamos a ver entonces qué estrategias de persuasión utilizan los casinos. Si uno se mete para adentro de un casino y se pone frente a una máquina y mira a la puerta por la que entró, seguramente no la vea. Que esté tapada esa puerta de entrada o de salida por alguna máquina o por algún cartel. También es muy probable que si mira hacia las paredes, no vea en ninguna de ellas, vea una ventana. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay ventanas en los casinos? ¿Por qué no hay relojes en los casinos? ¿Por qué se tapan las puertas de los casinos? Entre otras cosas,
para que los usuarios, para que los jugadores, que están todo el día ahí, meta monedas y meta ficha, con la maquinita de los 3 limones, ya creo que ni existen las maquinitas de los 3 limones, ahora son diferentes, para que el jugador pierda la noción del tiempo. Imaginemos un jugador que se pasó toda la noche meta a jugar, y de repente levanta la vista, mira por la ventana y ve que está clareando el cielo, está amaneciendo. Puede llevarlo a decir, me pasé toda la noche, me parece que me estoy pasando, es hora de irse a dormir. Pero si no hay ventanas, ese llamado de la atención que nos da el hecho de que esté clareando afuera, no lo tiene. Lo mismo si entra a jugar de día, mira por la ventana y ya es de noche. Y dice, opa, pará, acá está pasando el tiempo. También otro de los mecanismos de persuasión que utilizan los casinos para controlar la conducta de los jugadores que van ahí, tengamos en cuenta que el juego es un vicio, como lo es el tabaquismo, el alcoholismo y la adicción a otras drogas, como pueden ser la cocaína, la pasta base o el paco, dependiendo del país donde nos encontremos. Otra de las técnicas que utilizan es cambiar el dinero por ficha. Vos entrás y decís, voy a jugar. ¿Y qué te dan? Te dicen, bueno, yo qué sé, 1.000 pesos. Está, fenómeno. $1.000, lo que vayas a jugar. ¿Y qué hacen en los casinos? Te dan un montón de fichas. O le entregás tu dinero y te dan las fichas. Lo hacen por varios motivos. Entre ellos, para que el jugador pierda la noción de lo que está haciendo. Si el jugador va y pone 5 billetes de A100 arriba de la mesa, es más probable que sea consciente de lo que está haciendo, de que está de repente dejando una semana, 2 semanas de trabajo arriba de una mesa, de una ruleta. Pero si en cambio son fichas, pasa más desapercibido ese gasto. Y segundo, si yo tengo dinero y me enojo y digo, no, estoy haciendo algo mal, agarro mi dinero y me voy, es más fácil que tener unas fichas, ir y cambiarlas, sea que se cambien en un casino y después ir. En un caso tengo solo un paso, agarrar esa ficha, irme por la puerta en el paso. En el segundo caso tengo 2 pasos. Y siempre dar un paso es más fácil que dar 2. Bien, bueno, ejemplos, como dijimos, de métodos de control social persuasivo, es decir, de estas estrategias que no requieren el uso de la violencia para intentar o para gobernar la conducta de las otras personas o ciertas áreas de la conducta de las otras personas, hay una montaña gigantesca, miles y miles de ejemplos. No lo podemos mencionar todos, ¿tá? Pero creo que con estos ejemplos, queda claro más o menos por dónde va el contenido y el tema. El contenido del tema. Vamos a pasar a, dijimos, hay 2 métodos básicos de control social. Vamos a usar este sistema de clasificación. Trabajamos los métodos persuasivos, nos vamos ahora a los métodos coactivos. Va a ser breve. ¿Por qué va a ser breve? O relativamente breve, porque luego lo vamos a trabajar más adelante en el año y vamos a ver ciertas cuestiones que ahora, en este momento, y por la etapa de desarrollo del curso, no nos interesan por ahora, sino sería como dilatar demasiado este tema. Bien, dijimos, métodos persuasivos, nos vamos ahora con los métodos coactivos. ¿Qué es la coacción? Podemos decir que es el uso de la fuerza para controlar la conducta de los individuos. El uso de la fuerza física, de la violencia física. No todo uso de la fuerza es violencia, así que vamos a restringirnos a lo que dice el concepto acá escrito, es el uso de la violencia física o psicológica que se ejerce sobre una persona o sobre un conjunto de personas para obligarlas a hacer algo. Ya no estamos en el ámbito de la no violencia. Acá nos metemos en el terreno de la violencia. Se utiliza la violencia para que una persona haga lo que nosotros queramos. Ahora, generalmente, y esto puede ser discutible, estos métodos coactivos aparecen cuando fallan los métodos persuasivos. Ejemplo de métodos persuasivos: se ponen cámaras por la ciudad para evitar los robos.
El ladrón que va a robar sabe que hay cámaras y evita robar, por lo menos en ese barrio. Ciertos estudios dan por resultado que cuando se ponen muchas cámaras en un barrio, los ladrones se desplazan de ese barrio, se desplazan a otro donde les sea más fácil robar y donde tengan menos posibilidades de ser apresados por la policía. ¿Ah? Ahí nosotros ponemos cámaras en un barrio para evitar que los ladrones roben. ¿Por qué? Porque saben que están siendo filmados y que si roban al ratito los agarran. Pero ¿qué sucede si a pesar de poner esas cámaras siguen los robos? Un ladrón decide robar o directamente no se da cuenta o no le importa, va y roba. Bueno, ahí entran en acción los métodos coactivos. Los métodos violentos o que ejercen violencia para controlar la conducta de los individuos. Por eso decimos que generalmente respaldan los métodos persuasivos. Está la persuasión. Primero se intenta convencer por las buenas, sin usar la violencia física. Y llegado el caso de que estos métodos persuasivos no funcionan para garantizar el cumplimiento del mandato de los individuos, aparecen los métodos coactivos para garantizar el cumplimiento de la norma. ¿Quiénes utilizan estos métodos coactivos? Y la verdad lo puede utilizar cualquier persona, pero esencialmente o generalmente se adjudica esa capacidad al gobierno y a ciertos grupos, al gobierno y a ciertos tipos de funcionarios que podemos encontrar dentro del gobierno. ¿Principalmente quién? Bueno, principalmente la policía. Sería el brazo ejecutor, el brazo encargado de, en primer lugar, de prevenir, pero también de reprimir o de usar legítimamente la violencia para para encauzar la conducta de las personas. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de coacción física, decimos que es la violencia físico-psicológica que se ejerce sobre una persona para obligarla a hacer algo. ¿Está? Fenómeno. Ahora, dijimos, fíjense, violencia física o psicológica. ¿Ah? Es decir, se puede usar la violencia física, por un lado, el típico garrote en la cabeza, para que una persona se detenga, deje de correr, que es que nosotros queremos que deje de correr, pero también hay ciertos mecanismos que podríamos decir más refinados, pero no estoy seguro de esto, de si son más refinados, que es la violencia psicológica, que también se puede utilizar para que otra persona haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Ah? Vamos a arrancar con la violencia física. ¿Qué podemos decir que es la coacción física? Perdón. Es el uso de la fuerza física para obligar a una persona que cumpla con la voluntad de una autoridad. Una autoridad puede ser un padre, o puede ser un policía, o puede ser cualquier tipo de persona. Bien, ejemplos de este ejercicio de la coacción física puede ser llevar a un niño de la oreja, arrestar a una persona, echarle gas pimienta, reprimir una manifestación, hacer hablar a una persona mediante la tortura, desalojar una casa, realizar un allanamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos cómo se utiliza la fuerza física bruta, la violencia en general, para muchos de estos casos, o para todos estos casos, con el objetivo de lograr que la persona haga algo que una autoridad X busca que se haga. Ahora, esta coacción física, esto es como un añadido, no necesariamente tendríamos por qué darlo, pero es interesante, quizás lo retomemos en algún otro momento del año, puede ser legal o puede ser ilegal. Por ejemplo, si esta fuerza física que se ejerce sobre un individuo para obligarlo a hacer algo. Veamos algunos ejemplos de fuerza física utilizada de manera legal. Un niño se pone a hacer una pataleta en un supermercado, se tira al suelo y empieza a hacer así, como si estuviera nadando con las patitas sobre el suelo del supermercado. El padre o la madre le dice una vez, le dice dos veces que se levante y el niño nada. Va el padre o la madre y lo levanta, se lo pone abajo del brazo y se lo lleva. Ahí está ejerciendo una fuerza física para controlar la conducta del niño, para que el niño haga lo que esa madre o ese padre quieren. En este caso, que deje de estar tirado en el suelo y salir de ese supermercado o ir a otra parte de ese supermercado. Ahí tenemos una forma en la cual el ejercicio de la fuerza física resulta de manera legal. Veamos otro ejemplo. Un policía
va a impedir un asesinato o un robo, y para ello tiene que usar una pelea cuerpo a cuerpo, o tiene que dispararle, o tiene que pegarle a la otra persona, o pegarle un tiro. Bueno, ahí tenemos, si se encuadra dentro de lo que establecen las disposiciones del actuar policial, tenemos una forma de coacción física, de violencia física, que es legal. Es decir, ese policía del cual estamos hablando, por más que le pegue, le rompa un palo en la cabeza, un palazo en la cabeza a una persona, o le dispare un tiro y lo termine matando, si actúa dentro de los procedimientos que están establecidos para esos casos, el policía no estaría en principio cometiendo un delito. Es decir, el ejercicio de esa violencia es legal. Nos vamos ahora a la coacción física ilegal. Esa metodología del ejercicio de la violencia, de la fuerza física, bruta, para lograr que la otra persona haga lo que yo quiero, no necesariamente, no siempre es legal. También, y es el ejemplo que primero nos vendría a la cabeza, puede ser ilegal. Por ejemplo, el caso en que una persona le arrebata la cartera a otro y sigue caminando. O el caso en el cual un ladrón le dispara a otra persona para sacarle el celular. O la forma en la cual un grupo de ladrones se patea la puerta de una casa, se mete para adentro, con los ocupantes adentro, para robar los objetos que ahí puede haber. Vamos a esto y ya terminamos, porque tampoco lo podemos hacer muy extenso. Coacción psicológica. ¿Qué es esto? Es cuando se ejerce, atención, vimos la coacción física, y ahora vamos a trabajar la coacción psicológica. Atención a esto porque no es muy complicado, pero tiene su dificultad. Es cuando la violencia, el uso de la fuerza, adquiere estas tres características. Vamos a ver. Dice, se ejerce cuando se utiliza, primero, una amenaza de un mal terrible, ineludible. Ahora vamos a explicarlo, me había olvidado de eso. En realidad no había pensado en subrayarlo, pero ahora creo que estaría bueno resaltarlo, porque es el centro del tema de esto de la coacción psicológica. Se ejerce cuando se utiliza la amenaza de un mal terrible, ineludible e inminente. ¿Qué es la amenaza? Es una promesa de que algo va a ocurrir. Eso es una amenaza. Una amenaza es la promesa de un castigo. Es una promesa. De un mal terrible, no de cualquier mal, sino de un mal terrible. Por ejemplo, la muerte. Por ejemplo, herir a una persona. Ineludible, ¿qué significa? Que no puedo zafar de esa amenaza, de lo que va a ocurrir si yo no cumplo con lo que me están diciendo que tengo que cumplir. E inminente. ¿Qué significa inminente? Que va a ocurrir a la brevedad, ya o en escasos segundos. Entonces se ejerce cuando se utiliza la amenaza de un mal terrible, ineludible, inminente, para que la persona se comporte de acuerdo a la voluntad de una autoridad. Veamos el siguiente ejemplo, que creo que va a quedar claro. Vamos caminando por la calle y de repente sale un ladrón y me apunta con un arma, con una escopeta, y me pone la escopeta en el pecho. No, a cierta distancia, pongámosle a 3-4 centímetros del pecho, del esternón del pecho. Ahí, ¿podemos decir que hay violencia física? Si a la persona no la tocó, no le tocó ni siquiera un pelo. Pero fíjense que se dan todos estos requisitos que estamos manejando. El ladrón me está apuntando con la escopeta y me dice, dame el celular o te mato. Fíjense, ¿qué hay? Una amenaza de un mal terrible. ¿Cuál es el mal? Recibir un escopetazo y posiblemente morir o quedar bastante perjudicado. Ineludible, por más que la persona, si la persona me está apuntando con una escopeta, ni que fuera Bruce Lee, seguramente puedo esquivar la bala o desviar el cañón de la escopeta.
e inminente. ¿Qué significa? Que es ahora, le doy el celular, no puedo esperar una hora, decirle a esa persona, a ese asaltante, déjame que voy a pensarlo. No, es ahora. Ahí vemos cómo se da este ejemplo de coacción psicológica. Es decir, hay una amenaza, hay un mal terrible, este mal es ineludible y también es inminente. Y acá tenemos algunos ejemplos. El famoso alto disparo no hay una violencia física explícita, pero sí hay una promesa de una violencia física. Alto disparo. Bueno, acá tienen una serie de ejemplos que ustedes lo van a tener ahí. No quiero extenderme más, lo hago corto por aquí porque tampoco creo que ya me excedí en el plazo de los tiempos que tenía que haber, que me había prefijado, que eran unos 20 minutos. Bueno, les mando un saludo enorme, muchachos. Vamos a retomar en nuestras clases este tema de control social, principalmente el tema de los métodos coactivos, pero estaría buenísimo que ustedes fueran adelantando y leyeran la ficha de lectura para que de ese modo puedan hacer cierto tipo de aportes a nuestra clase que vamos a tener por Zoom. Les mando un saludo, cuídense y nos vemos a la brevedad. Chaucito, hasta luego.